propiedades de la materia, propiedades generales. Son aquellas propiedades que le son afines, o comunes a toda la materia. Que le son afines o comunes a toda la materia. Punto final. Ese concepto es chiquito. ¿Por qué? Porque me dice simplemente que son propiedades que le son afines a toda la materia. ¿Qué significa eso? Que toda materia siempre debe tener estas propiedades. Por ejemplo, toda materia debe poseer masa, ya sea que se encuentre en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso, ¿correcto? Entonces, esas propiedades se encuentran en todo tipo de materia. Así como en todos los seres humanos tenemos 2 ojos, 2 orejas, 4 extremidades, todos los seres humanos tienen la materia, también todos tienen esa misma propiedad que es masa. Todos. También toda la materia o todo tipo de materia debe tener peso. También deben tener volumen, ¿sí? Como propiedad general. Así como también deben tener la materia divisibilidad, impenetrabilidad, porosidad, inercia, etc. ¿Correcto? ¿Por qué divisibilidad? Todo cuerpo material, ¿no? O toda materia en sí, o todo tipo de materia, tiene o es susceptible a ser dividido, ¿correcto? Se le puede dividir. Impenetrabilidad. Un cuerpo material no puede ocupar el espacio de otro cuerpo. ¿Me dejo entender, no? Si tú te sientas ahí, no puede venir otra persona y ocupar tu espacio que tú ya lo tienes. Eso, ¿correcto? O esa propiedad se le llama la impenetrabilidad. Porosidad. En este caso la porosidad es que toda materia está conformada por átomos. Toda materia está conformada por átomos. Y el espacio que existe entre átomo a átomo, a eso se le llama poro. Entonces, toda materia debe tener porosidad, o sea, espacio entre átomo a átomo. Está conformado por átomos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas serían entonces las propiedades generales, ¿ya? Que le es común a todo tipo de materia. Vamos ahora al otro tipo de propiedad. Las propiedades particulares. Las propiedades particulares. Anota, por favor. Propiedades particulares. Son aquellas propiedades Grupo Amor a Sofía, un sitio donde aprendes gratis. Que le son propios a cualquier tipo de materia, que le son propios a cualquier tipo
de materia, coma, generando, coma, generando características, definidas, a esta o a estas, o sea, a los cuerpos, ¿no? O a los tipos de materia. Punto final. Generándole, ¿no?, características propias a esta, ¿no? Entonces, las propiedades particulares son simplemente características propias, ¿no? Propiedades, digamos, innatas en cada tipo de materia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si todos somos acá seres humanos, todos debemos tener 2 ojos, 2 orejas, 4 extremidades, etc. Pero tú tienes cabello, digamos, ondeadito, tú tienes cabello paradito o trinchudito, ¿ya? O lacio, ya, para no estar hablando mal, ¿no? Lacio. Tú eres alto, tú eres bajito. Me dejo entender, cada uno tiene una característica propia, ¿no? ¿Sí? O de repente, pues, tú eres hombre, tú eres mujer. Características propias, ¿ya? Esas son las propiedades particulares. Por ejemplo, la elasticidad. Pregunta, ¿esta regla tendrá la propiedad de la elasticidad? No lo tiene. Correcto. Esta regla no tiene la propiedad de la elasticidad. ¿Por qué? Porque se quiebra, ¿no? Si lo jalo, se rompe. En cambio, la liga, sí. La liga sí tiene la propiedad de ¿qué? De ser elástico, ¿no? Se puede estirar. Correcto. Uno tiene la propiedad, el otro no. Pero los dos, ¿qué son? Materia. ¿Correcto? Los dos son materia. Los dos tienen masa, los dos tienen peso, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Elasticidad. Puede ser también la temperatura. Hay diferentes tipos de temperatura de ebullición, ¿no? Temperatura. También puede ser densidad, ¿no? Etcétera. Cada uno tiene un tipo de densidad, etcétera. ¿Sí? Bien. Esas son propiedades particulares, que les son en este caso propias a cada cuerpo material o a cada tipo de materia. Ahora, dentro de las propiedades particulares, hay 2 tipos de propiedades. Dentro de las propiedades particulares hay 2 tipos de propiedades. La primera se llama propiedades extensivas. ¿Sí? Propiedades extensivas. ¿Ya? Bueno, la característica común de las propiedades extensivas es que depende de la cantidad de materia, ¿sí? Depende de la cantidad de materia y son aditivas, o sea, se suman, ¿sí? Estas propiedades dependen de la cantidad de materia y a la vez se suman, o sea, son aditivas, se suman, ¿no? Como por ejemplo, la masa. Aparte de ser una propiedad general, la masa también es una propiedad extensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 kilogramo de arroz y otro kilogramo de arroz, pregunta, si los dos juntos, ¿cuántos kilogramos de arroz tengo? 2 kilogramos, ¿sí o no? ¿Se suma o no se suma la masa?
se puede sumar. Entonces la masa es una propiedad extensiva. Ahora, 1 kilogramo de arroz, ¿es lo mismo que 2 kilogramos de arroz? No. En uno hay menos cantidad de arroz, en otro hay más cantidad de arroz. En el otro, en este caso, tiene menos volumen y el otro tiene más volumen, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Esas serían las diferencias entonces, ¿ya? Depende de la masa, de la cantidad de materia, y son aditivas. Aparte de la masa, también podremos colocar el peso. Podemos colocar, por ejemplo, el área. El área también es una propiedad extensiva, ¿sí? Depende de la cantidad. Podríamos colocar también calor, en este caso ganado o perdido. Calor ganado o perdido, ¿no? Bueno, en volumen también podríamos colocar todo tipo de propiedad que se pueda sumar, ¿sí? Que se pueda sumar y que dependa de la cantidad de materia, ¿correcto? Esas serían las propiedades extensivas. El otro tipo de propiedad serían las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas. Propiedades intensivas. Propiedades intensivas. Bueno, en este caso las propiedades intensivas es caso opuesto a las propiedades extensivas, ¿correcto? O sea, si acá dependen de la cantidad de materia, acá no dependen o no depende de la cantidad, no depende de la cantidad de materia. A ver, si acá era aditiva la propiedad, acá no son aditivas. O sea, estas propiedades de acá no se suman. ¿Sí? No se suman. Así como la masa, volumen se sumaban, acá estas propiedades no se suman. Ejemplo. La temperatura. La temperatura es una propiedad que no se suma. Por ejemplo, si yo tengo una taza con té de 60 a 60 grados centígrados y otra taza con té a 60 grados centígrados, pregunta, si los dos los combino en una jarra, ¿cuánto es la temperatura final? 60, ¿sí o no? Por experiencia propia, nosotros sabemos que esa temperatura no va a subir a 120, ¿sí o no? Se va a mantener en 60. La temperatura entonces no se suma, ¿correcto? Eso de ahí es una propiedad intensiva, ¿ya? Intensiva. Otra propiedad que es intensiva es también la densidad. ¿Sí? Es la densidad. Si yo rompo un pedacito de esta madera, la densidad de esto de acá va a ser igual a su densidad de su pedacito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, pues. La densidad, recuerda que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen. Y recuerden algo. Toda propiedad, escucha, toda propiedad extensiva, si lo divido entre otra propiedad extensiva, te da una propiedad intensiva. ¿Entiendes? Si yo divido una propiedad extensiva entre otra propiedad extensiva, entonces el producto será una propiedad intensiva. ¿Masa qué es? Extensiva. ¿Volumen qué es? Extensiva. ¿La densidad qué sería? Intensiva. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Fuerza entre área. Fuerza es también extensiva, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso no es, chicos. La fuerza también es extensiva. Depende de la cantidad de materia. Mientras más grande, mucho más fuerza voy a tener que aplicarlo. ¿Sí? ¿El área qué es?
¿Extensiva o no? Claro. Entonces, fuerza entre área extensiva. Extensiva, ¿qué sería? La presión. ¿La presión qué es? Intensiva. Propiedad intensiva. ¿Entienden, chicos? Listo. Entonces, recuerden eso siempre, que toda propiedad extensiva entre otra propiedad extensiva te genera una intensiva. ¿Ya? Esa sería la densidad. El color también es una propiedad intensiva, ¿sí? O también podríamos colocar el calor específico. Sí. Sí, el calor específico. El calor específico es un calor que le es propio a cada sustancia. El agua tiene un calor específico característico. Esté acá en el Perú el agua, esté el agua en Estados Unidos, esté el agua en China, en cualquier lugar su calor específico es lo mismo. ¿Sí? Eso entonces sería una propiedad intensiva. ¿Sí? Etcétera. Esas serían entonces las propiedades intensivas. ¿Ya? Ahora, dentro de las propiedades intensivas, vamos a ver propiedades físicas. Propiedades físicas. Propiedades físicas. Propiedades físicas. ¿Listo? Anota. Propiedades físicas. Son aquellas propiedades. Que cuando se miden, no se altera la estructura interna de la materia. No se altera la estructura interna de la materia. Punto final. Entonces, las propiedades físicas son aquellas propiedades que cuando nosotros medimos esta propiedad, no es necesario que la materia cambie su estructura. ¿Correcto? Por ejemplo, el doblar. Todo papel tiene la propiedad física de que se puede doblar, ¿sí o no? Pregunta, ¿este papel, si yo lo doblo, va a dejar de ser papel? No, sigue siendo un papel. ¿Correcto? Entonces, para yo aplicarle esa propiedad, no es necesario que la estructura cambie. No va a cambiar la estructura. ¿Correcto? A eso se le llama propiedad física. No cambia la estructura. Aparte de doblar, romper, triturar, quebrar, cortar, etc. ¿Sí? Esas son propiedades físicas. ¿Correcto? Yo aplico estas propiedades a cualquier cuerpo y no va a cambiar su estructura interna. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? No cambia. Pero ¿qué ocurre cuando la estructura sí cambia? Ahora la propiedad se le va a llamar propiedad
propiedades químicas. ¿Sí? Propiedades químicas. Propiedades químicas. Propiedades químicas. Bien, anota por favor, propiedades químicas. Son aquellas propiedades, que al ser medidas, producen un cambio en la estructura interna de la materia. Produce un cambio en la estructura interna de la materia. Punto final. Entonces, si te has dado cuenta, las propiedades químicas, cuando son medidas, la materia cambia su estructura. Por ejemplo, yo sé que este papel se puede quemar, ¿sí o no? Sabemos todo el mundo, por experiencia propia, que un papel se puede quemar. Pero ¿cómo tú puedes dar fe de eso? ¿Qué tienes que hacer para poder observar que se quema? Quemarlo, ¿sí o no? Si tú lo quemas, recién te vas a dar cuenta que este papel se puede quemar. Pero ¿qué ha ocurrido cuando lo has quemado? ¿En qué se ha transformado el papel? Ceniza. ¿Ha cambiado su estructura? Sí. Correcto. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la propiedad química de una sustancia, necesariamente tiene que cambiar su estructura. ¿Correcto? O sea, cuando yo quiero medir esa propiedad, necesariamente tiene que cambiar la estructura. ¿Correcto? Esa sería la propiedad química. ¿Ya? Ejemplo de propiedad química. Ejemplo de propiedad química. A ver, tenemos la oxidabilidad. Que es la propiedad que tienen todos los metales de oxidarse, ¿sí o no? Oxidabilidad es la propiedad que tienen los metales de oxidarse. ¿Y cómo tú te das cuenta de esa propiedad? Cuando el metal se ha oxidado, ¿sí o no? O sea, ha cambiado la estructura del metal. Así como la oxidabilidad, tenemos también pues la oxidabilidad, tenemos la combustibilidad. Combustibilidad, tenemos la corrosividad. ¿Sí? Oxidabilidad, combustibilidad, corrosibilidad. Tenemos también la propiedad del pH, la alcalinidad, acidez, etc. ¿Sí? Todas estas propiedades se van a observar siempre y cuando la materia cambie su estructura. ¿Correcto? Cambie su estructura. Bien, eso sería entonces las propiedades físicas y químicas. Recordar también que no todas las propiedades físicas son propiedades intensivas. ¿Ya? No todas las propiedades físicas son propiedades intensivas. Pero todas las propiedades químicas son intensivas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? No todas las propiedades físicas son intensivas. ¿Ya? No todas las propiedades físicas son intensivas. ¿Correcto? En cambio, las propiedades químicas, todas son intensivas. ¿Ya? Todas son intensivas. Bien. Vamos ahora
Vamos ahora a ver los cambios o fenómenos. Cambios o fenómenos. Cambios o fenómenos. Y comencemos con el primero, que es el cambio físico. Cambio o fenómeno físico. Cambio físico. ¿Sí? Cambio físico. Cambio físico. Cambio físico. Recuerda que propiedad y cambio no son iguales, ¿ya? Va a haber cambio físico y también va a haber cambio químico. ¿Sí? Cambio y propiedad no son lo mismo, son diferentes. Y ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. Cambio físico. Anota. Es la transformación no duradera. Es la transformación no duradera que sufre un cuerpo. Es la transformación no duradera que sufre un cuerpo sin cambiar la estructura de este. Sin cambiar la estructura de este. Punto final. Bien, un cambio físico es una transformación no duradera. ¿Qué significa eso? Que no se va a quedar por siempre así. Por ejemplo, este papel está doblado, ¿sí o no? Pero no me gusta que esté doblado. Lo pongo en su lugar, una plancha, y plancho el papelito. No va a quedar igual, de hecho que sí. Pero otra vez lo vuelvo a su posición normal, ¿sí o no? Pregunta, al plancharlo, ¿he alterado la estructura de este papel? O sea, se me ha quemado, le ha pasado algo, se ha derretido, qué sé yo, se ha descompuesto esto. No. Entonces, si yo veo que puedo hacerle un cambio físico a un cuerpo, ese cambio puede ser, no puede ser, digamos, permanente, ¿sí? No es duradera. Lo puedo volver a su estado original. Un clavo, si lo doblo, ese clavo no deja de ser clavo, ¿sí o no? ¿Qué hago? Otra vez lo vuelvo a su lugar, a su situación de origen. ¿Correcto? Ese sería un cambio físico. Por ejemplo, doblar un papel. Por ejemplo, doblar un papel. Quebrar un vidrio, todos los cambios de estado. Etc. O sea, que la fusión es un cambio físico, ¿sí o no? Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque el líquido lo puedo volver sólido, ¿sí o no? Lo enfrío. ¿La vaporización es un cambio físico? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo condensar el gas y otra vez llevarlo a
a líquido. No ha cambiado la estructura de la materia, sigue manteniéndose igual, ¿ya? Ese sería entonces el cambio físico. Ese sería el cambio físico. 2. El cambio químico. El cambio químico. Cambio químico. Ya. Cambio químico. Anota, por favor. Cambio químico. Es el cambio permanente. Es el cambio permanente, entre paréntesis, duradera. Es el cambio permanente, entre paréntesis, duradera, que sufre un cuerpo cuando cambia la estructura, cuando cambia la estructura interna de esta. Cuando cambia la estructura interna de esta, coma, generándose nuevas sustancias. Generándose nuevas sustancias. Punto final. Entonces, un cambio químico es un cambio duradero, ¿sí o no? Es un cambio permanente, en la cual se debe cuando el cuerpo o la materia transforma su estructura, cambia su estructura, ¿sí o no? Creándose o formándose nuevas sustancias. Correcto. Por ejemplo, hace poco te dije, ¿no? El papel. Si yo lo quemo, lo que me queda es ceniza. Si yo quiero toda la ceniza, volverlo a hacer papel, ¿se va a poder hacer eso? No. Ya no se puede, la ceniza es ceniza. Correcto. Ahora, se ha generado una nueva sustancia. La nueva sustancia se llama ceniza. O sea, de papel, ahora pasa a ser ceniza. Otra nueva sustancia. Muy aparte de vapor de agua, de CO2, de monóxido que se forman, ¿no? Que son gases que salen. ¿Sí? Ese sería un cambio químico. Entonces, vamos a colocar como ejemplo la oxidación, la corrosión, la combustión, ¿sí? La digestión, también podríamos hablar de la fotosíntesis, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Oxidación, corrosión, combustión, digestión, fotosíntesis, etcétera, ¿sí? Etcétera. Entonces, todos estos cambios que implican una transformación en la estructura de la materia, eso me hace ver un cambio o fenómeno químico, ¿correcto? Cambio o fenómeno químico. Y terminamos con la clasificación de la materia. Clasificación de la materia. Grupo Amor a Sofía, un sitio donde aprendes gratis. Bien. El universo está conformado básicamente por dos partes, ¿sí? Dos partes en la cual dentro de cada una de ellas se ve un montón de características y propiedades. Esas dos partes son las siguientes. Primero, el universo se separa en dos partes. Primero está la materia propiamente dicha, lo que hemos definido. Y el otro es la energía. ¿Correcto?
La energía, ustedes saben, es todo aquello que me produce un trabajo. ¿Correcto? Energía es todo aquello que me produce un trabajo. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de energía. ¿Correcto? Por ejemplo, la energía que me está haciendo mover el ventilador, ¿cómo se le llama? La que me está iluminando, ¿cómo se llama? Eléctrica. La energía que ahorita, en estos momentos, nos está dando luz. Solar. Energía solar. La energía debida al viento. La energía eólica, ¿sí o no? La energía eólica. Bueno, la energía que se da o se debe a la composición o estructura de una sustancia se le llama energía química. La energía debida al sonido. Energía sonora, ¿sí o no? Energía sonora. Energía debido a la desintegración del núcleo atómico. Energía nuclear. Todos esos tipos de energía, jóvenes, todos esos tipos de energía pertenecen a un todo que se llama simplemente energía. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Correcto? Y es justamente que acá en energía nosotros podríamos hablar un montón de los diferentes tipos de energía, ¿sí? Pero es un tema al cual no nos compete. Lo que vamos a ver es lo que significa en sí la materia, ¿no? De qué está constituido, cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica básicamente en dos tipos. Sustancia pura y mezcla. Sustancia pura y mezcla. ¿Correcto? Sustancia pura y mezcla. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella sustancia homogénea que mantiene sus características y propiedades en el lugar que esté. ¿Correcto? En cualquier parte que esté, esa sustancia siempre va a mantener su característica. Por ejemplo, ¿cómo se llama el compuesto químico que tiene como fórmula H2O? ¿Cómo es el agua? Incolora, inodora, insípida, transparente. Hierve a 100 grados centígrados, se congela a 0 grados centígrados. ¿Correcto? Todas esas características le pertenecen ¿a quién? Al agua. Pregunta, si yo me fuera a la parte oscura, la cara oscura de la luna, ¿sí? Si me fuera a la parte oscura de la luna, y me dicen que han encontrado agua, te pregunto, ¿el agua de la Tierra es igual al agua de la luna? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Si me dicen que han encontrado agua, o sea, han encontrado una sustancia que por análisis tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, es transparente, incolora, inodora, insípida, hierve a 100 y se congela a 0. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del agua. ¿Correcto? Ahora, el agua de Marte, ¿es el mismo que el agua del planeta Tierra? Sí, es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, el agua es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque mantiene sus características, propiedades, composición en cualquier lugar que esté. ¿Me dejo entender? No cambia, se mantiene constante. ¿Sí? Es como por un ejemplo sencillísimo nada más, ¿ya? Algo así. Tú eres ahorita, estás acá. Si mañana te vas a Estados Unidos, ¿vas a seguir siendo la misma persona? ¿O te va a crecer la cabeza? ¿O te va a salir otro brazo, otra pierna? No, vas a seguir siendo igual. ¿Sí o no? Tú sigues siendo lo mismo. ¿Correcto? Entonces, una sustancia pura es aquella sustancia que no va a cambiar su composición, ni características, ni propiedades en cualquier lugar que esté. En cambio, la mezcla sí. La mezcla sí cambia en el lugar donde uno esté. Por ejemplo, ¿es igual el ceviche del Perú que el ceviche que se prepara, por ejemplo, en Europa? No. No es lo mismo. Es lo mismo, digamos, la limonada que se sirve en el Perú que la limonada que hay en China. No, son diferentes. Ya, algo más cercano.
¿Tu limonada es igual a la limonada de tu compañera? No. De repente a ti te gusta con más limón, a ella le gusta con más azúcar. ¿Correcto? A ella le gusta con más agua de repente. Etcétera. O sea, la limonada, al ser una mezcla, ¿correcto? Tiene composiciones y características diferentes en el lugar donde se encuentra. ¿Me dejo entender entonces? Esas son las las diferencias entre una sustancia pura y una mezcla. ¿Ya? Dentro de la sustancia pura encontramos dos tipos de sustancia pura. La primera se llama sustancia simple. Y la otra se llama sustancia compuesta. Sustancia simple y sustancia compuesta. ¿Sí? Sustancia simple y sustancia. Antiguamente, te cuento algo así rápido, antiguamente cuando nos enseñaban química en la academia, la clasificación era elemento y compuesto. Elemento y compuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que las definiciones no estaban claras en aquellos tiempos y ahora ustedes ya tienen la definición que es, digamos, la más acertada, que es sustancia simple y sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque dentro de la sustancia simple hay un grupo, correcto, de sustancias simples que se le llama elementos. ¿Sí? Dentro de las sustancias simples hay un grupito que se les llama elementos. O sea, ejemplo de sustancia simple: la plata, el oro, el hierro, el carbono. Jóvenes, el potasio, el sodio, el litio, el oxígeno, el carbono, el xenón, el radón, etc. Todos los elementos que pertenezcan a la tabla periódica son sustancias simples. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la definición de una sustancia simple? Una sustancia simple es aquella sustancia que consta de un solo tipo de átomo, nada más. Una sustancia simple es aquella sustancia que consta de un solo tipo de átomo. No estoy hablando de un solo átomo, sino de un solo tipo de átomo. De un solo tipo de átomo. O sea, que sustancia simple también puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Puede ser ozono, puede ser fósforo, puede ser azufre, etc. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sustancia simple es aquella sustancia que está conformada por un solo tipo de átomo, nada más. Ahora, pueden haber varios de esos tipos de átomos, ¿correcto? Por ejemplo, acá hay 2 átomos de hidrógeno, ¿sí o no? Acá hay 3 átomos de oxígeno, acá hay 8 átomos de azufre. Todos tienen un mismo átomo, ¿correcto? Ese sería entonces sustancia simple. Sustancia compuesta, aquella que está conformada por 2 o más átomos diferentes. Aquella sustancia que está conformada por 2 o más átomos diferentes. Y acá hay un montón de ejemplos. Tenemos el más común, agua, por ejemplo el metano, la sal, el azúcar, ¿no? ¿Qué más? El CO2, ¿no? Podríamos colocar también, de repente, el SO3, etc. ¿Sí? Entonces, si te has dado cuenta, una sustancia compuesta es aquella sustancia que está conformada por 2 átomos diferentes o más. ¿Sí? Esas serían entonces las sustancias. Vamos ahora a las mezclas. Recuerda que las mezclas, en este caso, la composición varía. ¿Ya? La composición varía. Sí, recuerda nada más que no es lo mismo una limonada acá que una limonada en el extranjero. ¿Ya? Es totalmente diferente. La mezcla se divide en 2. La mezcla homogénea y la mezcla ¿correcto? Heterogénea. ¿Ya? Mezcla homogénea, mezcla heterogénea. ¿Sí? Mezcla homogénea, mezcla heterogénea.
¿Cuál es la característica? Toda mezcla homogénea, siempre debe tener un solo tipo, toda mezcla homogénea siempre debe tener una sola fase. ¿Correcto? Una sola fase. O sea, cuando tú combinas dos componentes, dos sustancias, los combinas y eso no se separan, ¿no te puedo entender? O sea, no se separan, sino se mantienen combinados, formando una sola fase. A eso se le llama mezcla homogénea. Mezcla homogénea porque tiene una sola fase, o sea, monofásica. ¿Sí? Monofásica. Por ejemplo, si combino sal y agua, ¿correcto? Ustedes han tenido la experiencia de combinar sal con agua. Cuando ustedes echan sal en agua y le dan vuelta, lo dejan ahí, te pregunto, ¿la sal se separa del agua? No. No se separa, ¿correcto? Siguen combinados, ¿sí o no? Formando una sola fase. Una sola fase. Una sola fase, ¿por qué? Porque no hay separación de los componentes. ¿Me dejo entender? No existe separación de los componentes. Una sola fase. Por eso se le llama monofásica. Mono de uno, ¿no? Fásica de fase. Correcto. A estos tipos de mezclas se le llama soluciones. Sí, soluciones. A este tipo de mezclas se le llama soluciones. Ejemplo de mezclas homogéneas, tenemos la salmuera. ¿Qué es la salmuera? Agua con sal. Tenemos el vinagre. El vinagre es agua con ácido acético. Grupo Amor a Sofía, un sitio donde aprendes gratis. Agua más CH3OH, ácido acético, es el vinagre. ¿Sí? Tenemos también el aire. ¿No? El aire también es una mezcla homogénea. Tenemos, por ejemplo, también el latón. ¿No? El latón. ¿El latón de qué está conformado? Cobre más zinc, ¿no? Cobre más zinc. Ya, el bronce. Cobre más estaño. Cobre más estaño, ¿no? Etcétera. Hay un montón de soluciones. O sea, mezclas homogéneas. ¿Ya? Mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas. Aquellas mezclas que forman más de una fase. Más de una fase. Ejemplo clásico. Agua con aceite o arena también. ¿Correcto? Agua con aceite, por ejemplo. Forman dos fases, ¿sí o no? Tú quieres combinar agua y aceite, lo mueves todo y lo dejas ahí. Y te vas dando cuenta que de poco a poco se van separando. En la parte superior, el aceite. En la parte inferior, el agua. ¿Cuántas fases ha formado? Dos. La fase agua, que se encuentra abajo, y la fase aceite, que se encuentra arriba. ¿Sí? Entonces, en una mezcla heterogénea tenemos más de una fase. A este tipo de mezclas se le llaman suspensiones. Ejemplo, tenemos el agua más aceite. Por ahí también dijeron agua más arena. También tenemos ensalada de fruta. También tenemos el concreto, etcétera. ¿Correcto? Etcétera. Bien. Entonces, eso sería las mezclas heterogéneas, ¿sí? Recordad que las mezclas heterogéneas más de una fase, ¿ya? Y las mezclas homogéneas una sola fase. ¿Correcto? Sí, acá tú puedes observar la separación de los componentes. Cuando tú combinas agua y arena, lo remueves y lo dejas que de poquito a poco se vayan separando. En la parte de abajo la arena, en la parte de arriba agua.
puedes observar dónde está la arena, puedes observar dónde está la evaporación. A eso se llama mezclas heterogéneas. ¿Ok? Por favor,